Líneas y pronósticos. Iniciamos con Minnesota versus Charlotte. Tenemos a Minnesota dando 6 puntos. En el total 226 puntos. Charlotte ha dado más 4 de los últimos 5 partidos versus el equipo de Minnesota. Me voy a quedar con un partido de harta anotación. Filadelfia versus el equipo de Orlando. Tenemos a Orlando dando 2 puntos y medio, en el total 213 puntos y medio. Filadelfia tiene 5 y 13 en los últimos 18 partidos con las líneas, jugando en la ruta. También tiene récord de 2 y 5 con las líneas en los últimos 7, jugando en la ruta versus el equipo de Orlando. Orlando tiene récord de 8 y 3 con las líneas en los últimos 11 partidos jugando en casa. Me voy a quedar con Orlando a cubrir los puntos. Portland versus el equipo de New York. New York está dando 3 puntos y medio, en el total 218 puntos y medio. El equipo de Portland tiene récord de 1 y 4 con las líneas en los últimos 5 partidos, 1 y 6 en los últimos 7, 1 y 4 con las líneas en los últimos 5 versus el equipo de New York, y 1 y 5 con las líneas en los últimos 6 jugando en la ruta versus el equipo de New York. Me voy a quedar con New York a cubrir los puntos. Atlanta versus el equipo de Houston. Atlanta está dando 8 puntos, en el total 232 puntos. El equipo de Atlanta tiene 4 y 1 en los últimos 5 versus el equipo de Houston. 6 y 1 en los últimos 7 versus equipos de la conferencia oeste. Houston tiene 3 y 17 en los últimos 20 partidos. 1 y 10 en los últimos 11 jugando en casa, y 1 y 7 en los últimos 8 versus equipos de la conferencia este. Me quedo con Atlanta, cubrir los puntos en la mitad. Brooklyn versus el equipo de Indiana. Brooklyn está dando 3 puntos y medio, en el total 233 puntos y medio. Brooklyn tiene 8 y 3 con las líneas en los últimos 11 partidos, 5 y 0 con las líneas en los últimos 5 jugando en la ruta versus el equipo de Indiana, y 8 y 1 en los últimos 9 versus Indiana. Me voy a quedar con Brooklyn a cubrir los puntos. Chicago versus Oklahoma. Chicago está dando 2 puntos y medio, en el total 232 puntos y medio. Oklahoma tiene récord de 1 y 4 en los últimos 5 partidos, 0 y 5 con las líneas en los últimos 5 versus equipos de la división central, y 1 y 5 en los últimos 6 jugando los viernes. Me voy a quedar con Chicago a cubrir los puntos. Cleveland versus Milwaukee. Milwaukee está dando 4 puntos, en el total 215 puntos y medio. Me voy a quedar con un partido de alta anotación. Los Lakers versus el equipo de San Antonio. Los Lakers están dando 3 puntos, en el total 232 puntos y medio. Los Lakers tienen récord de 8 y 3 en los últimos 11 versus el equipo de San Antonio. San Antonio tiene récord de 1 y 5 con las líneas en los últimos 6 partidos, 0 y 6 en los últimos 6, 1 y 5 en los últimos 6 jugando en casa, y 0 y 10 en los últimos 10 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con los Lakers a cubrir los puntos. New Orleans versus Memphis. Memphis está dando 2 puntos y medio, en el total 227. New Orleans tiene récord de 5 y 1 con las líneas en los últimos 6 partidos, 8 y 3 con las líneas en los últimos 11 versus el equipo de Memphis. Memphis tiene récord de 1 y 4 con las líneas en los últimos 5 partidos, y 2 y 6 con las líneas en los últimos 8 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con New Orleans tomando los puntos. Sacramento versus Boston. Boston está dando 7 puntos y medio, en el total 238 puntos y medio. Sacramento tiene récord de 4 y 10 en los últimos 14 versus el equipo de Boston, 1 y 13 en los últimos 14 jugando en la ruta versus el equipo de Boston. Boston tiene récord de 6 y 2 con las líneas en los últimos 8 partidos. También tienen récord de 10 y 1 en los últimos 11 jugando en casa,
y 5 y 0 en los últimos 5 versus equipos de la conferencia oeste. Voy a quedar con Boston al cubrir los puntos. Washington versus el equipo de Miami. Miami está dando 3 puntos, en el total 213 puntos. Washington tiene récord de 1 y 4 con las líneas en los últimos 5 partidos. 2 y 5 con las líneas en los últimos 7 versus el equipo de Miami, y 1 y 7 en los últimos 8 jugando en la ruta versus Miami. Me quedo con Miami a cubrir los puntos. Detroit versus el equipo de Phoenix. Phoenix está dando 12 puntos y medio, en el total 224 puntos y medio. Detroit ha dado más 6 de los últimos 9 partidos, 5 de los últimos 6 jugando los viernes. Phoenix ha dado más 4 de los últimos 6 versus el equipo de Detroit. Me quedo con un partido de alta anotación. Utah versus el equipo de Golden State. Golden State está dando 7 puntos y medio, en el total 239 puntos y medio. Utah tiene récord de 2 y 5 con las líneas en los últimos 7 partidos, 1 y 5 en los últimos 6 versus el equipo de Golden State, 1 y 4 en los últimos 5 jugando en la ruta versus el equipo de Golden State. Golden State tiene récord de 7 y 0 en los últimos 7 partidos jugando en casa. Me quedo con Golden State a cubrir los puntos. Denver versus Los Ángeles Clippers. Denver está dando 3 puntos y medio, en el total 218 puntos y medio. El equipo de Denver tiene récord de 5 y 1 en los últimos 6 versus el equipo de los Clippers, 6 y 2 en los últimos 8 jugando en la ruta, y 5 y 1 en los últimos 6 versus equipos de la conferencia oeste. Me voy a quedar con Denver a cubrir los puntos. Estas han sido todas las líneas y pronósticos para el día de hoy.